Hello, everyone. Welcome to the webinar. We're so happy to have you here. We have people still joining in, but we have a very tight agenda, so I'm going to start with some opening housekeeping notes. Welcome on behalf of the organizing team, UNCCD, WWF, IUCN, GIZ, ILRI, International Year of Rangelands and Pastoralists, the Global Alliance, and all our donors. We are happy to see you all here. We have, just to start off with, we have interpretation available for today's session. So to choose your desired channel, go to the More icon at the bottom of the strip, and you will find the interpretation option in there. Once you click on that, you'll see the different channels that are available, and please choose the channel that you prefer. For today's agenda, we have lots of exciting speakers, lots of exciting ideas, and we really want to stay on time. So this is a note for the speakers. Please stay within the time that's allocated to you. I have a few tricks that I'm going to do to make sure that you stay on time. I'm going to keep my camera off, and when your time is almost up, I'm going to turn my camera on. And if you still don't stop, I will send you a message on your chat. And if not, I will interrupt you. But I'm sure our speakers will stay within time and will run smoothly. We also invite the UNCCD National Focal Points who are joining today. We would love to hear from you. And when the floor is open for Q&A or inputs, just raise your hand and feel free to make a short 1 to 2 minute intervention about your country context. To also, please keep yourself on mute the entire time unless you're speaking when the floor is open. And we also invite any questions, introductions, comments in the chat as we go along. Just to give you a brief overview of the agenda, we'll have a short opening on the value of rangelands and grasslands. We'll hear from UNCCD about the COP16 decision on rangelands. We'll also hear from IYRP on the importance of pastoralism in the region. And then we'll hear from country context, 3 presentations from countries, followed by a presentation of the new knowledge platform on grasslands and savannas. And then we'll have time for some key takeaways and question and answers. We also want to keep engaging this community, so we'll share some information about how you can continue to engage on the IUCN Engage platform with this webinar and this community. And so just to give you an idea, we are here today to talk about rangelands, grasslands, savannas, drylands that cover vast areas of the planet. We know that globally around 500 million pastoralists depend on these landscapes, and that when these landscapes are well managed, they can produce positive outcomes for biodiversity, climate resilience, and livelihoods. We also know that the systems are really in intense pressure from land conversion, degradation, biodiversity loss, and climate change. And that's why the UNCCD COP16 decision is so important, in line with the land degradation neutrality targets through rangeland conservation and sustainable management. So for the dialogue today, we really want to give a chance to start building capacity and momentum for this agenda among the UNCCD national focal points, but also our partners and other stakeholders to take this opportunity for a transformational change. So I thank you again for being here, and let's get started. I'm going to give the floor to Jan Brix, who is the Senior Policy Officer with the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, BMZ, to do the opening for us. Jan, this floor is yours. Thank you so much, and hello to everyone. Dear audience, speakers, colleagues, as just said, also a warm welcome from our side, from the German Ministry for Economic Cooperation and Development.
Thank you for participating today, and also thank you to the organizing team for convening this dialogue series and for having me to kick us off a little bit today. With the International Year of Rangelands and Pastoralists, the upcoming UNCCD flagship initiative on rangelands, and COP17, 2026 is the year to accelerate action on rangelands. And this dialogue forum is coming timely and is very necessary and highlights the critical importance of sustainable rangeland management and livestock systems. As we know, rangelands are covering more than half of the world's land surface and are vital for food security, resilience, and climate action. They provide immense ecological, economic, and social value and are supporting the livelihoods of over 2 billion people worldwide. Despite their importance, rangelands remain undervalued and are under severe and growing threat from degradation. Reversing this trend requires joint efforts, smart policies, and substantial investments in restoration and sustainable management. This is why our ministry supports various actions for sustainable rangelands and pastoralist communities. One I want to highlight here is the project Catalyzing Transformation Towards Sustainable Livestock Systems. There we are supporting global, regional, and national decision makers in capacities, policy, and financing instruments to help protect the climate, biodiversity, and land through sustainable livestock development. Healthy rangelands and sustainable livestock systems go hand in hand with each other, but both face a common challenge. They lack investment that fully recognizes their immense value and potential. This is exactly where the forthcoming BMZ-financed flagship report on the economics of rangeland restoration comes in. It is prepared in a partnership between UNCCD, the Economics of Land Degradation Initiative, ILRI, and IUCN. It will systematically assess the economic, social, cultural, and environmental values of rangeland and translate them into concrete investment cases. Our aim is to make investment decisions easier and to hereby support also the UNCCD Rangelands flagship initiative in mobilizing investments. So this regional dialogue series is important to understand what different actors in different regions really require, from investors and governments to practitioners and the pastoralists themselves. It is crucial to ensure close coordination and to align with the needs of the UNCCD process and initiatives under preparation. Last week, we gathered voices from Africa, and some very concrete ideas and expectations were brought up. We also learned about inspiring and successful initiatives from Kenya, from Ethiopia, that can be scaled or replicated. I thank you for joining the exchange today once more, and I'm looking forward to learning about the experiences and priorities in Latin America and the Caribbean. Thank you, and back to you. Thank you so much, Jan, for that excellent opening. We're now going to move ahead with the second speaker, who is going to talk about the value proposition, why rangelands matter. I invite Jonathan Davis, who is the independent consultant from Agricultural Economics and Ecology. Jonathan, the floor is yours. Thank you, Sarah Andre, and nice to see you, everybody. I've been introduced, so let me just quickly jump straight into this. This is the presentation is built around a study that we published in October, which is actually a precursor to the report that Jan has just mentioned. And I'm going to give just a few of the highlights on this. The paper is called The Business Case for Investing in Rangeland Restoration. You can download it if you grab the QR code there. It's on the last slide as well. The authors are mentioned on the left. It was organized, written, published under the Economics of Land Degradation Initiative, and it was written partly with a view to the UNCCD Rangeland Flagship Initiative and that COP16 decision, and partly because, of course, it is the International Year and there's a lot of growing interest in rangeland restoration work and growing opportunities to engage with private investors.
And the recommendations from this paper are then being picked up in the report that is now being developed and which will be published later in the year. Can I have the next slide, please? Rangelands are lands where the indigenous vegetation is predominantly grasses or herbs or shrubs, which are primarily used for grazing livestock and wildlife. Now, this event is focusing on Latin America, and I know there are some challenges with translating the term rangelands into Spanish. Actually, even within the English-speaking world, there's some confusion over the meaning of the word because pastures, for example, can include both natural and artificial grasslands. So it's important to note here that we're talking about natural grass-dominated ecosystems, not monocultures of cultivated grasses. But sometimes, I'm sure you all know, it's difficult to know exactly where to draw the boundaries between these systems. So it does sometimes get complicated, but the majority of this focus is clearly on the management of native grasslands. These lands have been historically neglected in most countries, I would say, because they're perceived to be of low value. And yet at the same time, they make a really important contribution to food production, particularly high value protein, which is produced on land that really can't support crop cultivation. In some countries, rangelands are contributing up to about 80% of agricultural GDP. But despite their importance for food production is only a small part of their total value. The data on this table here that's being shown comes from a global meta-analysis which reviewed 25 research papers. And across all of those came up with an average of food accounting for only about 8% of the total value of rangelands. Now, according to that study, some of the big values are aesthetic values, things like cultural values, tourism, and maintenance of soil fertility. Now, there are difficulties in making and in interpreting measurements like this, but all of the studies highlight one really important message, and that is that the greatest value of rangelands is derived through multifunctional use, through combining livestock production with the delivery of other ecosystem services, such as carbon sequestration and climate regulation, such as water storage and water supply, such as maintenance of biodiversity and habitat and other services. Okay, I'm on to the next slide already, I see. So the note, go back please to the previous slide. I haven't talked about that one yet. Can you go back to the previous slide, please? No, sorry, that's the one. Okay, I've lost track of where you are. So the colorful slide with that's the one. Okay. This graphic is really expanding on the idea of multifunctional use of rangelands. You'll probably be familiar with the circle, the wheel on the left-hand side, a typical illustration of ecosystem services. And you can see that rangeland ecosystems here, they generate values that are enjoyed externally, like climate regulation and water supply, as well as values that are being used directly by rangeland communities, things like timber and fuel and medicines, as well as pasture, which is obviously a primary service for pastoral communities, and water, which is harvested by livestock. Now, most pastoralist systems rely on having several species of livestock which produce multiple products, meat, milk, fiber, skins. So you can get a dozen or more commodities with different seasons, different ecological niches, different values for subsistence or for exchange, for social capital, for income generation with different asset values. And then when all of this is being managed sustainably, pastoralism also has this important feedback, which feeds positively into rangeland health and underpins the maintenance and supply of those ecosystem services. It's really important to remember that feedback arrow. Pastoralism is not purely an extractive system. It's a regenerative system. And often that feedback arrow and the role that
sustainable management can play in protecting ecosystem services is undervalued. Again, in Latin American context, traditional forms of pastoralism might be those found in some countries, in the high Andes, for example, but rangelands are managed in some countries through single species and single product ranching systems. So some of the economic values need to be reinterpreted with more evidence from the region in order to understand the specific context in different countries. But the principle that livestock can be managed to promote rangeland health and to safeguard those high-value ecosystem services remains valid. Okay, next slide, please. Our entry point for developing the values of rangeland is often through value chain development, but that creates risks of overexploitation and risks of mismanagement of rangelands if we focus only on the value chains. Now, the graphic here illustrates some of the main elements of sustainable rangeland management. Starting on the left, sustainable management and restoration depend on effective governance. That includes things like landscape planning mechanisms, coordinated community-based herd management, and so on, particularly on communal land. Then a stronger governance foundation creates possibilities for sustainable rangeland management. Now, that usually requires managed herd movements and associated investments in management of herds, such as water and fodder resources that enable pasture management. And of course, that creates the foundation then for value chain development, but with emphasis on capitalizing on that range of goods and services that are generated by rangelands. For example, combining meat and milk and fiber value chains from different species with investments in ecosystem services. It might be done through carbon projects or ecotourism or marketing of traditional remedies and local foods and so on. And then these building blocks, of course, create the stable foundation on which other elements of sustainable development can be built, such as education and health and security and so on. Okay, next slide, please. So sustainable development of, can you get the next slide? There we go. This requires significant increase in investment in most countries, but investments, of course, have to be carefully designed to avoid creating perverse outcomes, such as degradation or loss of resilience or inequitable outcomes. And this graphic highlights how rangeland investments can be imagined. We developed this graphic to provide an alternative to the usual rather simplistic strategy where investments are made directly into the land. You might see that in some forest restoration projects. Rangelands already have managers, communities of livestock keepers who've been making investments of their labor and their knowledge over centuries and whose land rights are frequently ignored and undermined by investments. So our report recommends prioritizing investments in the people, in the pastoralists, either individually or community groups, for example, through microcredit and other financial services. Investments can also be made downstream in value chains that pastoralists rely on, but of course recommending to ensure a balance of value chains to avoid distorting pastoral systems and then undermining diversity and ultimately reducing resilience and maintaining that portfolio multifunctional approach. And investors should also look at the investments in ecosystem services to provide additional incentives for maintenance of rangeland health. The graphic really shows the complexity in terms of the returns on investment. If you're investing into communities, the returns on investment downstream through value chains can be complex. This sort of highlights the need for enabling investments from the public sector, which are designed to then facilitate private investment opportunities. Yep, last slide. That's a good way to hurry me along. So it's a very brief overview of the report. I really encourage you to download the full report, take a closer look. Obviously, this International Year, it's a big opportunity to elevate the importance of rangelands. I think investments are starting to increase in rangelands, but then all the more reason to get in place the right advice, the right safeguards to make sure that we get the rangelands that actually promote rangeland health and pastoralist resilience. I'll stop there. Thank you very much. Thanks a lot, Jonathan, for that excellent overview of investment and the investment case for rangelands.
I now invite UNCCD to give us an overview of the COP16 decision and its implications. I invite Sasha Alexander, who's the Policy Officer for Global Policy, Advocacy, and Regional Cooperation with the UNCCD. And I believe Sasha will also talk about the UNCCD Rangeland Flagship Initiative. So, Sasha, the floor is yours. Yes, thank you so much. Thank you, colleagues, for joining us today. I'm going to be very quick on this presentation, but we will share the presentation afterwards. We have a recording, and we also have the UNCCD website, which will have all of the knowledge products that I speak about and the decisions and so forth. Next slide, please. So we began this journey a couple years ago. Our good friend Pedro Herrera spearheaded a team to produce the Global Land Outlook, thematic report on rangelands and pastoralists. This was in response to the sprinkling of thematic priorities throughout the COP decisions, which eventually got us to COP16 and the first decision in the convention on rangelands and pastoralists. So I encourage you to take a look. It's a people-centered, right-based framework, and it really looks at a lot of the issues that John was speaking about just now in terms of the multifunctionality and the potential for integrative and transformative pathways moving forward. Next slide, please. So the COP decision itself is a commitment by 196 parties and the European Union. They acknowledge the need to increase their efforts for conservation, sustainable management, as well as restoration. And we think it represents a fundamental shift within our process, but we feel outside of our process, the agenda, the global agenda on rangelands is becoming much richer and is getting much more attention. Next slide, please. So the countries identified the national priorities that healthy and productive rangelands are an important part of their development priorities. They recognize the role of rangeland communities and their long history in terms of evolving and stewarding the rangelands. The decision itself has three major points. One is on policies and investments, and the other two are more in terms of governance and the enabling environment, with a specific mention of tenure security as an important factor in terms of managing rangelands in a more sustainable fashion. Next slide, please. So in terms of our work program as a secretariat and as the global mechanism, we have been tasked with the work of raising awareness, which we are doing now with all the partners here in the room, and as well as the IYRP Global Alliance. And we're taking part in many events that are leading up to Mongolia in August. Capacity building is still a work in progress, and we need to look at national and regional modalities that we can help build capacity at those levels. And then resource mobilization, I'll talk about in just 1 minute. So another focus of ours is because the Indigenous Peoples Caucus and the Local Communities Caucus is now a formal part of the UNCCD process. We feel that there's a tremendous amount of synergy here to engage with these communities in terms of implementation of this decision. And then finally, there's the task of developing initiatives, projects, programs, other types of community-based
activities that will put rangelands front and center in terms of rural development and regional economies. Next slide, please. So the next steps, as I said, Mongolia is August, the last 2 weeks of August. It will bring together many diverse constituencies around the rangelands and around pastoralists. We're really looking forward to continuing the celebration of the International Year. And we're looking at the completion of the Silk Road journey. I have a slide in a minute, but this is a journey that's being done within the FAO IYRP steering committee that's in charge of the awareness raising activities for the year. And we will at the next webinar on Thursday for Asia and the Arab countries, we'll have a full presentation. So you're welcome to join us again. So the agenda for COP is still being finalized, of course, but we expect rangelands and pastors to feature very prominently with interactive dialogue, special events, high-level events, etc. And so then once we have a firm schedule, many of you will become involved and help us shape the discussions leading up to COP17, as well as what actually takes place in the COP space. Next slide, please. Yeah, okay, so this is the flagship initiative, the Global Mechanism, which is our resource mobilization unit within the UNCCD, is leading this, but this is done in collaboration with many, many partners. Next slide, please. Yeah, so this, next slide, please. Right, so the goal is to increase investments or create incentive structures that are moving towards sustainable management and restoration in order to meet their commitments under land degradation neutrality, but other restoration commitments as well within the CBD process, CCC, the Decade for Ecosystem Restoration. It doesn't really matter. We're all moving in the same direction with the same goal. There's 3 components to the initiative. One is to develop the knowledge products that are still needed, so fill those knowledge gaps, increase both public and private investment, and align that with investments that communities are actually making themselves, so that we scale up the impact when we're working very closely among local authorities and local communities. And then third is the strengthening of institutions, so that the rangeland policy and investment structure is coherent and is transparent and is something that's actionable within a country, within the province, the state, whatever subdivision, administrative subdivisions there are. They're all talking to each other and speaking the same language. So this initiative will be launched at COP. We expect the impacts here, as I mentioned, creating these synergies among the Rio conventions, but in the larger development agenda. Next slide, please. This is just a snapshot of what is projected, the estimated costs of what is needed in terms of the investment. So we're looking at something at around 100 to 200 billion over a period of time that would make a significant impact in terms of the functioning and the health of rangelands across the world. Next slide, please. So one of the components of this is the project pipeline.
And so we've been working with partners for about 4 years now in a consultative process by which we bring together all the different both partners and funders and donors to create this pipeline or consortium of projects, whether they are in the planning stage or in the implementation stage, design phase, etc. But it's an awareness raising that there is a growing number of projects and programs that are focused on this goal. And the idea is that this would elevate co-funding from different public, private investment sources to create the impacts that we're looking for. Next slide, please. So as I mentioned, we had numerous consultations. We had surveys, interviews. The main findings I discussed. The resources are all available on the UNCCD website as well as through IUCN and WWF. Next slide, please. Okay, was there the Silk Road slides? Did we get those in, Leone? I can't remember. Okay, if not, I thank you for your attention and hand it back to you, Sairandi. Thank you so much, Sasha. That was excellent overview of the decision and also of the flagship initiative. We now move on to learn more about regional context of rangelands and pastoralism. And to do that, I invite Enrique Michaud, who is the co-chair of the IYRP Global Alliance, now known as Global Alliance for Rangelands and Pastoralism. Enrique, the floor is yours. Thank you very much, Serandri. Bueno, muchas gracias. Y me voy a permitir, por favor, hablar en español en esta reunión. No sé si yo comparto mi presentación, Liony, o tú me ayudas con esto. Esa no es la mía. De repente la siguiente. It should come up. Okay. De repente después de eso. Maybe after that. It should be before the. Should be before this. If you prefer, I I can share it. share. No, Or no, you I can share do it, Enrique. Yeah, sure. Okay. If you please follow me. Okay, can you see my screen? Yes, not in Sí, la full mode. vemos. ¿Sí la ven? ¿Se ve mi Sí, sí, presentación? la vemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces cambiamos a nuestro idioma nativo, a la lengua nativa del español. Mis láminas están en inglés. Quizá eso va a ayudar un poco a los traductores, ya que creo que ambos tenemos un desafío enorme, ¿no? O sea, yo tengo el desafío de sintetizar en 6 minutos los retos que afrontan los pastizales y los pastoralistas y las oportunidades, ¿no? Que es una tremenda tarea tratar de sintetizarlo en 6 minutos. Y ellos van a tener un desafío enorme, me refiero a los intérpretes, en el momento que me quede corto de tiempo y tenga que empezar a correr y hablar muy rápido. Entonces, bueno, vamos al negocio. Yo soy Enrique Michaud, soy del Perú, médico veterinario, especialista en camellos sudamericanos, y soy el co-chair de la Global Alliance for Rangelands and Pastoralists, ¿no? Que es una alianza global compuesta por varios miembros que, bueno, ustedes ya la deben conocer. Bueno, para empezar vamos a dar un muy cortito contexto regional. No quiero entrar en este tema, pero para entender el pastoralismo y los pastizales en Sudamérica, primero debemos entender nuestra región, ¿no? Sudamérica. Entonces, Sudamérica es una región cruzada de norte a sur por una cadena de montañas llamada la Cordillera de los Andes, que configura caras, ¿no? Vertientes, ¿no? Una vertiente occidental que mira al Océano Pacífico y una vertiente oriental que mira al Océano Atlántico, ¿no? Compuesta por selvas. Tenemos esta línea, estas montañas que cruzan, además, cruzan Sudamérica en el trópico, ¿no? Cruza el Ecuador. Entonces, tener el Ecuador y tener trópico y además ser una cadena de montañas configura una diversa
variedad de zonas ecológicas que a su vez configuran diversos ecosistemas, y eso hace de que en Sudamérica seamos países megadiversos, ¿no? A su vez, también somos centro Vavilov, que ha sido centro de domesticación. Entonces, en la actualidad tenemos diferentes especies, pero algunas fueron domesticadas en la región, ¿no? Acá, por ejemplo, le pongo la fotografía de la vicuña y el guanaco, que en esta zona andina fueron domesticados configurando a la alpaca y a la llama, pero luego de la conquista europea hace 500 años tuvimos el ingreso de, por ejemplo, las cabras, las vacas, las ovejas, a distintos ecosistemas de pastizal, ¿no? Este mapita, el primero, acá me permitió traerles tres. El primero es el Global Land Outlook, que lo mencionó Sasha en su ponencia, y que es el mapa de las principales tierras sudamericanas de pastoreo, de los principales pastizales. Acá tenemos la Puna, por ejemplo, los Llanos, la Caatinga en Brasil, el Cerrado, el Pantanal, el Chaco, las Pampas en el sur, la Patagonia. Bueno, ese es el mapa del Global Land Outlook. Pero para empezar con los retos que tenemos, eh, este mapa, cuando decidimos realizar el gathering de Sudamericano, que les voy a hablar luego más adelante, al final el voto popular eligió ¿no? Que no era el mapa del Global Outlook ni de la Rangeland Mapa, sino que es un mapa de Mape Corrillos, una página de web de internet, ¿no? En el cual los sudamericanos de alguna manera se sentían más presentados, ¿no? Eh, entonces tenemos que todavía no hay una unificación o no hay un conocimiento total de los pastizales. La misma traducción de la palabra rangeland, como lo mencionó Jonathan, deja fuera muchos ecosistemas, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos con algunos de los retos. Entonces, yo voy a hablar rápidamente, ya voy por la mitad de mi tiempo, sobre algunos paradigmas. Los pastoralistas como culturas de alguna manera negadas, los pastizales vistos como espacios vacíos que hacen que de cierta forma se invisibilicen las políticas. Este estudio, A Case of Benign Neglect, un caso de negligencia benigna, muestra mucho esos vacíos a nivel mundial. Si bajamos a nivel regional, eso se acentúa mucho más, dado que Sudamérica podría decir de que es una de las regiones que está todavía en fases iniciales de reconocer el pastoralismo como cultura, ¿no? A diferencia de repente de otras regiones que son un poco más, que tienen más proyectos, más avanzados como África y Asia, por ejemplo, ¿no? Entonces, son ecosistemas y culturas todavía muy poco entendidas, poco valoradas incluso para los sistemas educativos, ¿no? En los cuales los sistemas educativos formales todavía envían ese mensaje de estudia para que dejes de ser pastor, ¿no? Estudia para que dejes de ser de pastear animales, para que dejes de ser agricultor. Entonces, incluso los mismos sistemas educativos formales brindan un mensaje contrario a esta actividad, siendo un medio ya tan importante, ¿no? Esto hace que el prestigio de los pastoralismos, de los pastores, perdón, del pastoralismo y de sus productos, está un poco menoscabado, ¿no? Está un poco venido a menos. Las políticas que están orientadas al mercado hacen que los pastores dependan de los precios del mercado. Se vuelve dependiente del mercado. Hay una clasificación que hacen los economistas que hablan de price taker, ¿no? O sea, que no hay un básico de cuánto vale mi producto, sino yo simplemente lo que el mercado me ofrece lo voy a coger. Una visible falta de apoyo o de visibilidad de los gobiernos, con débiles apoyos políticos, débiles inversiones apropiadas, por lo tanto, y una necesidad enorme de romper la burbuja, porque somos un pequeño grupo de practicantes o de especialistas o de expertos que trabajamos en grupos de apoyo a pastores. Son muchos los pastores en la región, pero sin embargo sus voces aún no llegan, ¿no? Entonces hay un cuello de botella que debemos ver cómo romper, ¿no? O sea, mediante proyectos temáticos y mediante la promoción de más practicantes, ¿no? Y para terminar de repente con los desafíos, este último mapa, que es de la Liga de Pastores, ¿no? En el cual muestra la necesidad, sí, de identificar, por ejemplo, acá ni la Caatinga ni las Pampas están representadas aún, ¿no? En este mapa. Entonces, hay una necesidad de políticas específicas, de reconocimiento de los pastizales que son relevantes para la región, llenar estos vacíos, por ejemplo, en el mapa tanto de rangelands como en el mapa de pastores, ¿no? Y una necesidad de inversión, ¿no? Siendo la región, como ya dije, con menos presupuesto y con menos proyectos relacionados al pastoralismo. ¿Qué oportunidades hayamos para esto? ¿Cómo ir a lo global? ¿Cómo hacer que nuestra región escale y unirnos a estos movimientos globales? Este es un ejemplo de los 12 temas desarrollados para el 2026 por los grupos de trabajo, en los cuales en los grupos de trabajo la región aún no tiene una participación tan activa. Invitamos por favor, a todos los especialistas a que puedan participar y ver la forma como estos 12 mensajes los vamos a adaptar a la región para poder de alguna manera implementar, interpretar a las necesidades y prioridades regionales, ¿no? Una segunda oportunidad que vemos acá son los encuentros regionales. Vi una pregunta en el chat que mencionaba cómo eso se amarra con el UNCCD COP. Pues esta es la manera. Desde la Alianza Global venimos promoviendo los gatherings, las reuniones regionales, a nivel local,
regional y global, ¿no? A nivel local, por ejemplo, puedo mencionar que, bueno, Uruguay ha compartido su programa anual de actividades. Tenemos el Ashkayama en Argentina también este año, la Caravana de Llamas de Tolcón, y entonces la idea es mapear los eventos locales focalizados en culturas y en pastores, en juventud y en mujeres. Los ejemplos regionales, como el Andean Pastoral Gathering de Tiquipaya el año pasado, que solo fue de zona andina, solo criadores de camélidos, y este año que planeamos celebrar el encuentro de pastores de Sudamérica, en el cual sí están invitados los otros ecosistemas pastoriles, los llanos, la caatinga, las pampas, la Patagonia, etcétera, ¿no? Eh, que esto apunta a los encuentros regionales, ¿no? Y los ejemplos globales, que son básicamente tres líneas de trabajo, ¿no? O sea, los jóvenes que tienen su encuentro global en abril en España, las mujeres que tendrán su encuentro en Nepal, en Katmandú, en el mes de junio, y el encuentro global de pastores que se dará en los márgenes de la COP en agosto de 2026. Este es un poco el mapa donde se representa, esa presentación se las voy a dejar para no entrar en detalle, los encuentros en verde en los lugares donde van a pasar los encuentros globales. Y los otros pequeños son los regionales mapeados. Tenemos 19 eventos mapeados, pero los invitamos a que por favor nos envíen sus fotografías. Estas son las fotos del encuentro de Bolivia, Tiquipaya, del año pasado. Muy exitoso, puras presentaciones y compartiles de los pastores, con una parte de campo también. Como les digo, fueron 6 países solo de la zona andina y solo criadores de camélidos. Ahora el desafío es que para el encuentro sudamericano tengamos una representatividad de los otros ecosistemas de la región y que elevemos esta agenda política regional sudamericana a la política o a la agenda política mundial, que podamos hacer llegar las voces de los pastores de Sudamérica a esos encuentros globales, elevando las contribuciones del pastoralismo, la importancia de los pastizales y otros ecosistemas regionales, generar reportes temáticos y propuestas políticas para los gobiernos, identificar estos vacíos de conocimientos y fortalecer las alianzas regionales. Lo que queremos con esto es que, tomando como ejemplo el Año Internacional de los Camélidos 2024 y a la FAO liderando el Año Internacional de Pastizales y Pastores y el Año Internacional de la Mujer Agricultora en 2026, tenemos el grupo de la IYRP, de la Global Alliance, tenemos los grupos regionales, acá les pongo los logos de Norteamérica y el logo de Sudamérica, que es muy bonito además, ¿no? Que incluye a los gauchos, a los pastores de camélidos, y ver cómo esto no solamente va a quedar en el 2026, sino esa transición a la Global Alliance for Rangeland and Pastoralists para establecer el llamado una década de acción después del 2026. Entonces, como conclusiones, un reconocimiento, no solamente generar información, reconstruir el prestigio de las comunidades pastoriles, que es una tarea enorme que tenemos, romper esa burbuja de no solamente ser los mismos que siempre estamos hablando y viéndonos en las mismas reuniones, sino tratar de mandar esos mensajes afuera de este pequeño grupo de practicantes, promover mecanismos, blended mechanisms, ¿no? No solamente depender del mercado, sino además de políticas nacionales, de proyectos, de la academia, fortalecer las comunidades de prácticas con participación de los pastores y fortalecer la representatividad de los pastores para amplificar sus voces en espacios de toma de decisiones, ¿no? Como ven, tenemos muchas cosas que hacer y los invitamos a toda la región al encuentro de Cusco en el mes de julio, ¿no? Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por la invitación. Fantastic. Thank you so much, Enrique, for that excellent presentation. We are going to move on to country case studies, and we'll come back to the interactive poll later on. So now we're going to hear from 3 country focal points. I first invite Alexandre Pires, who's the Director of Department of Combating Desertification and Mitigating the Effects of Drought, and also the UNCCD National Technical Focal Point from Brazil. You have the floor. Ok, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer pelo convite para que a gente possa compartilhar com vocês algumas experiências e visões de como estamos construindo a participação do Brasil no Ano Internacional de Pastagens e Pastores e também como um processo preparatório para a participação nossa do Brasil na COP17 da Convenção de Combate à Desertificação. Primeiro, eu acho que é muito importante vocês entenderem que no Brasil nós não temos essa terminologia de pastores e então o que eu vou apresentar são denominações ou identidades próprias de 6 comunidades e povos locais
que nós entendemos que tem a prática ou se enquadram nesse conceito de pastores, não? Então, no Brasil, são 6 comunidades que nós identificamos a princípio, que têm suas identidades, seus modos de vida e a produção própria, e que podem se enquadrar ser compreendida como pastores, que suas práticas de gestão territorial contribuem para a conservação é, da biodiversidade, dos solos, da presença da água no ambiente e para a produção de alimentos saudáveis. Então, essas comunidades são as faxinalenses. Pode passar? Next. Próximo. Os retireiros do Araguaia. Próximo. Os pantaneiros. Próximo. Os geraizeiros. Próximo. As apanhadores de flores sempre viva. Próximos. E as comunidades de fundo e fecho de pasto. Dessas 6 identidades, 3 dessas comunidades estão presentes na região semiárida do Brasil, entre o bioma Caatinga e o bioma Cerrado. No entanto, é importante a gente destacar que o Brasil também, não com a identidade de pastores, mas o Brasil trabalha como sendo um dos grandes exportadores de carne bovina e de criação de gado, tem que trabalhar também com a perspectiva do cuidado com as pastagens da produção extensiva de criação de animais. Próximo. Nesse sentido, interessa às comunidades indígenas e comunidades locais, aos agricultores e agricultoras familiares, e a restauração e recuperação de áreas degradadas e da cultura e valorização da cultura das pastagens e dos pastores, mas se reconhecemos que o Brasil tem cerca de 100 milhões de hectares de áreas de pastagem que tem algum grau de degradação, também interessa ao governo brasileiro e ao setor da indústria pecuária o processo de restauração dessas pastagens que estão degradadas. Próximo. Nesse sentido, eu gostaria de dar destaque a 3 políticas que o Brasil tem trabalhado nesses últimos anos. Primeiro, é a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que reconhece a importância e o papel dessas comunidades que eu citei anteriormente, como relevantes para a conservação da biodiversidade, dos modos de vida, da produção de alimentos saudáveis. Uma outra é o Programa Nacional de Conversão de Pastagens Degradadas em Sistemas de Produção Agropecuário e Florestais Sustentáveis, que é uma estratégia da indústria agrícola do Brasil, em grande escala, poder recuperar essas áreas de pastagens degradadas e, com isso, evitar o desmatamento e a degradação de áreas que já foram, de alguma forma, desmatadas e que geram grande parte dos problemas ambientais de emissões dos gases de efeito estufa no Brasil. Um avanço é o reconhecimento e o fortalecimento da garantia dos direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais das comunidades tradicionais para valorizar essa sua identidade, as suas formas de organização e as suas instituições. Próximo. Uma das iniciativas que o Brasil tem desenvolvido é o empenho nos mecanismos para demarcação e titulação dos territórios indígenas, das comunidades locais, das comunidades tradicionais no Brasil. Esse é um desafio porque o Brasil é um país imenso, que tem uma grande força da agricultura industrial e que essa força também da agricultura industrial é também uma das principais ameaças aos territórios dessas comunidades de pastores que nós temos no Brasil, assim como de outras comunidades tradicionais da agricultura familiar ou das comunidades indígenas. Existe um projeto chamado Redes pela Conservação,
que tem tido o apoio do Ministério do Meio Ambiente do governo alemão, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente do Brasil, que vai atuar nos próximos 5 anos em 5 biomas brasileiros: o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, a Mata Atlântica e o Pampa, apoiando a implementação dos planos de prevenção e controle do desmatamento. Isso significa dizer colocar a política pública em implementação direta para atender principalmente as comunidades locais de agricultores e agricultoras familiares e, entre elas, as comunidades de identidade de pastores e pastoras. Próximo. Existe também uma iniciativa para a grande indústria de criação de gado no Brasil, que é o programa Caminho Verde, que trata com essa perspectiva de apoiar o setor industrial, a iniciativa privada, a restaurar áreas degradadas com recursos de financiamento pelos bancos públicos e privados no Brasil. O que é importante a gente entender dessa estratégia da grande indústria alimentar ou da grande indústria de criação de gado no Brasil é que 20 bilhões dos 30 que estão destinados no próximo período devem ser focados no bioma Caatinga e Cerrado, que são os 2 biomas mais ameaçados pelo processo de degradação e de desertificação no Brasil. Próximo. Aqui, próximo, por favor. Aqui eu quero dizer que a nossa prioridade para esse contexto em que nós vivemos de reconhecimento das comunidades de pastores no Brasil, sobretudo na região semiárida, o foco será a restauração de 10 milhões de hectares de terras degradadas, contribuindo para as metas da Convenção de Combate à Desertificação, de neutralidade da degradação da terra, mas também contribuindo para as metas brasileiras e globais de biodiversidade e de mudança do clima, olhando para o bioma Caatinga como o bioma que está 100% dentro das áreas suscetíveis à desertificação no Brasil, e quase 50% já foram completamente destruída sua vegetação nativa. Mas é nesse território onde vivem 28 milhões de pessoas e cerca de 1/3 das propriedades de agricultura familiar no Brasil estão no bioma Caatinga, o que é algo extremamente expressivo de atenção nossa para a restauração e recuperação desse bioma no próximo período, e que a gente possa conectar isso com essa prática e a cultura das comunidades tradicionais que conservam a biodiversidade, os recursos hídricos e a produção de alimentos saudáveis. Próximo. Próximo. Isto é a Caatinga, uma floresta úmida, sazonalmente seca, e que precisa de atenção por todos esses elementos que eu coloquei para vocês, porque é um bioma exclusivamente do Brasil, com grande riqueza de biodiversidade e de culturas e dos povos. E muitas vezes a sociedade internacional não conhece a Caatinga, e internamente no Brasil a gente luta para que as pessoas também reconheçam o valor e a importância dessa floresta. Próximo. Esta também é a Caatinga. Nós estamos vendo a mesma imagem com fotos retiradas em momentos distintos do comportamento climático e ambiental desse território. Então, é importante para nós que o reconhecimento da Caatinga como um bioma exclusivo do Brasil, mas também com um potencial de produção e de cultura das comunidades no processo de combate à desertificação. Então, creio que é isso que teria para apresentar no momento. Agradecer mais uma vez pela oportunidade. Obrigado. Thank you so much for that excellent presentation from Brazil. We now move on to invite Dario Mandelberger, who is the UNCCD National Focal Point for Paraguay. Dario, can you take the floor, please? Thank you. Thank you. Gracias por la comunicación.
eh, quería hacer una presentación en base a una situación de la neutralidad de la degradación de la tierra en Paraguay y la tenencia del género. Básicamente, Paraguay es un país donde la distribución de tanto hombre-mujer está equilibrada y está partícipe en un 50%, tanto para hombre como para mujer. 49,9 de hombres y hay un 49,1 en mujeres. Ahora, eh, básicamente es importante tener este rango para la relación también del manejo de los pastizales o de las tierras, en el sentido del manejo de las buenas prácticas y los cultivos. La siguiente lámina. Es una actividad que se viene realizando a través de dos ministerios, el Ministerio del Ambiente y de Desarrollo Sostenible, el ministerio que administra todos los procesos de desarrollos ambientales, el Ministerio de la Mujer, que es el vínculo directo en relación a la actividad también de género, y el Ministerio de Desarrollo de la Tierra, que es el órgano oficial de la distribución de la tenencia de la tierra para todos los ciudadanos que deseen tener propiedades rurales y estar bajo un régimen productivo. Entonces, es una combinación de acciones de una política de visión interpretativa de sostenibilidad ciertamente en el recurso, pero también con asistencia a un sector familiar. La siguiente. Vemos una brecha bastante importante que se ha establecido en periodos anteriores en el sentido donde el valor de la tierra era bastante alta y no era tan accesible para los poderes rurales y específicamente para pequeñas fincas. Esto se ha roto, es decir, se ha establecido un mecanismo un poco más equitativo y en ese sentido se han identificado acciones y potencialidades en el cual vemos que el valor del proceso de la mujer en la participación de la tenencia de la tierra y en la gestión de la tierra ha favorecido eso por el modelo administrativo. En ese sentido, hemos tenido en cuenta el mecanismo de una mejor práctica en producción, el mejor mecanismo en el sector administrativo y también en el poder de establecer el vínculo en las gestiones con los ministerios o los poderes de Estado, teniendo en cuenta que la mujer es la que se acerca a reclamar la tierra y proceder con los procesos administrativos. Así hemos hecho el vínculo de... Esto tiene una relación directa, como decía yo, en los procesos de desarrollo de las comunidades rurales y en la gestión de su propio hábitat y en el sentido de darle fortaleza al valor de la conservación de la tierra y el uso del mismo. Es decir, las prácticas en desarrollo y teniendo en cuenta delineamientos al mejoramiento. La siguiente. Y acá vemos que hay una, como decía, se redujo bastante esa participación de la brecha del valor de género y hay un interés y hay un proceso en el cual en 5 años hemos metido muchos más desarrollos en esa actividad. Y vemos también un mapa con una presión de degradación, en el cual obviamente con estos procesos de gestión administrativa se están tendiendo a hacer buenas prácticas y a la reducción de suelos degradados y la correlación al buen manejo de una unidad productiva. La siguiente. Actualmente hay a través de lo que lleva el Ministerio del Ambiente, un plan de género en base a la neutralidad del suelo, de la tierra, y donde van puntos claves y acciones específicas, donde hablamos de reducir la brecha, empoderamiento, integrar perspectivas de género, y en el cual se garantiza la implementación de la aplicación del convenio de lucha contra la degradación y las gestiones que se tienen en cuenta por la política de gobierno en ese sentido. La siguiente. Los avances en el proyecto también se definió como grandes líneas estratégicas en la prioridad del terreno o la tierra, en el sentido educativo, en el modelo de gestión, en el cual también se han impartido clases y formulaciones de proyectos específicos de mejora de comercialización del producto
y también en el sentido de la interpretación de cómo recuperar los suelos bajo técnicas de, digamos, de moderación o manejo de recursos de elementos que puedan ser utilizados en las buenas prácticas. Siguiente. La reducción de esa brecha es bastante importante porque vemos así y es interpretativo para un concepto de conservación y de gestión de sostenibilidad de los recursos en varias líneas, tanto en el manejo de una cobertura de bosque en unos pastizales y también en el sentido de la educación ambiental en sí, teniendo en cuenta de que el mayor grado de asistencia que hoy tenemos es por parte de las mujeres en el sentido de la educación y también de la comercialización y obviamente en la gestión de ciertos procesos administrativos en la tenencia. Consideramos un proceso que se ha iniciado con timidez o, digamos, con cierta expectativa, hoy hay teniendo logros bastante satisfactorios en ese sentido. Muchos de los terrenos o los sitios observados en el cual se han trabajado, se tuvo ya valoraciones en nivel de positivismo. Evidentemente, hay todavía un sesgo alto en el sentido de la interpretación o dudas por ciertos sectores porque las prácticas son a veces más lentas o porque los mismos ecosistemas no tienen la misma configuración para poder desarrollarlo en tiempo y forma. Entonces ahí es los grandes desafíos para la demostración y para la sostenibilidad propiamente del proyecto. Bueno, eso era un poquito en pequeñas líneas, mostrar un desafío. Es algo que ya tuvimos una presentación, pero queremos siempre hacer expositiva esta comunicación. Desde ya, muchas gracias y estamos a las órdenes. Ah, Thank you. Thanks a lot for that gender perspective as it relates to LDN. I now invite Mario Hernandez, who's the Director of Management for Sustainable Innovation with the Ministry of Agriculture and Rural Development, Mexico. Mario, please take the floor. Thank you. Muchas gracias. Justo yo trabajo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la Unidad de Innovación, Sustentabilidad y Resiliencia Climática y nosotros tenemos esta misión en colaboración con diferentes colegas de esta Secretaría del Gobierno mexicano y de otras instancias en impulsar esta estrategia para la ganadería libre de deforestación en México, que también está muy relacionada con atender las problemáticas de degradación de tierras. Entonces, muy brevemente, el contexto que puedo compartirles en este momento es que en México más de 100 millones de hectáreas son utilizadas como tierras de pastoreo. Alrededor del 56% de nuestra cobertura territorial está destinada a este uso, en donde tenemos diferentes coberturas vegetales que van desde matorrales, pastizales, algunas zonas forestales, selvas húmedas, selvas secas, que están siendo utilizadas para hacer esta actividad en México. Es una actividad muy importante, pero también hay una serie de problemáticas relacionadas justo con esta actividad, particularmente en el tema de deforestación y de degradación de tierras. Tenemos una tasa de 200,000 hectáreas aproximadamente por año que se están deforestando. Existe un porcentaje importante de degradación de suelos. Aproximadamente el 70% de suelos tienen algún grado de impacto, particularmente por temas de erosión. Y hablando ya de la importancia de esta actividad en el país, pues podemos decir que alrededor de 900,000 personas se dedican a la ganadería. Alrededor del 84% son pequeños productores con unidades de producción de 20 hectáreas con 35 cabezas de ganado. Aproximadamente el 20% son mujeres. Cerca del 40% del Producto Interno Bruto del sector agropecuario lo generan esta actividad ganadera. Somos el quinto lugar en producción de carne, 14º en exportación.
Y bueno, todos estos ecosistemas, como pudieron ver a lo largo del territorio, pues proveen una serie de servicios particularmente que nosotros resaltamos como el secuestro de carbono, son hábitat de biodiversidad, porque justo también, como comentaban anteriormente, pues somos una región en general, toda Latinoamérica, Centroamérica, con una gran diversidad. Pues hay una importante interacción con la regulación de agua, pero la parte más relevante es que todos estos recursos proveen un forraje que es fundamental para la actividad ganadera. Aquí vemos que a lo largo del país hay unidades de producción que se concentran en algunas regiones, particularmente en zonas de pastizal, en zonas de matorrales, en zonas de selvas secas, en bosques, en comunidades forestales. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como país para poder atender estos retos y estas problemáticas relacionadas con el tema de degradación de tierras, particularmente en nuestro enfoque de atender la deforestación y la degradación forestal? Bueno, pues estamos implementando como Secretaría encargada de este tema una estrategia nacional de ganadería sustentable en donde tenemos tres componentes claves. Básicamente estamos centrándonos en la transición a sistemas sustentables que estén asociados a diferentes prácticas, a diferentes modelos acorde al contexto de cada región. Los mecanismos de financiamiento son fundamentales, es un pilar de esta estrategia porque sin ellos no podemos lograr hacer esta transición. Y finalmente la trazabilidad y monitoreo de lo que estamos haciendo. Tenemos una meta muy importante que a 2030 tengamos datos pues muy confiables de qué es lo que estamos haciendo, de cómo estamos documentando toda esta transición y particularmente cómo estamos garantizando que estos sistemas de producción tengan prácticas sustentables que en este término más integral de la palabra sustentabilidad no solamente atiendan los temas de degradación de los ecosistemas, sino también mejoren el bienestar de las comunidades que se dedican a esta actividad. En cuanto al tema de cómo nos relacionamos con pues reducir la degradación, pues justo estamos implementando estos sistemas sustentables en regiones prioritarias. Aquí podrán ver que en nuestra estrategia tenemos precisamente la priorización de áreas, modelos que justo permitan el intercambio de información, la alineación de políticas asociados a justo fondos públicos y privados, temas de distintivos, certificaciones que permitan acceder a créditos. Los incentivos mismos del mercado, estamos vinculándonos con la cadena de valor para poder lograr esta transición y hacer, como mencionaba, una trazabilidad muy precisa de lo que estamos logrando a través de un sistema que permita, mediante regulaciones, tener insumos para los indicadores clave de lo que estamos impulsando. Para poder lograr esto, que estamos justo en este proceso de avanzar con el desarrollo de esta estrategia, hemos ya tenido una serie digamos, reuniones con expertos para poder determinar qué regiones son las más importantes de atender para poder priorizar estos recursos. Estamos justo colaborando con colegas de medio ambiente, con nuestra Comisión Nacional Forestal, que ha sido un aliado muy importante en el diseño de estas pues estrategias de definir las regiones y también hemos tenido un vínculo muy importante con organizaciones, con fondos internacionales que estamos tratando de alinear justo todos estos modelos, todos esos proyectos para que a través de un enfoque de cadena de valor en donde podamos pues dar valor agregado a la productividad, a la actividad ganadera, que permita que estas tierras de pastoreo puedan transitar a sistemas de manejo sustentable, con la meta de lograr en principio, como mencionaba, está enfocado a la deforestación, a reducir al menos 45,000 hectáreas que se están deforestando y en su momento lograr que al menos la tercera parte de las unidades de producción tengan algún manejo sustentable. Hemos identificado que nuestras oportunidades para poder lograr esto es poder contar con mejores o con información sobre modelos de buenas prácticas que pues puedan impulsar justo regulaciones del mercado, que el mismo mercado promueva esta sustentabilidad a través de los eslabones comerciales e industriales, implementar estrategias costo efectivas que incidan de forma, pues digamos, significativa en estos modelos productivos sin que al final de nuestra intervención los ganaderos dejen justo esta actividad. Y finalmente fortalecer la trazabilidad y el monitoreo, porque precisamente eso es lo que nos permitirá en su momento evaluar y analizar qué cambios pudiéramos requerir en nuestra estrategia.
Es lo que en este momento quiero compartir con ustedes. Les agradezco mucho la atención. Muy buen día. Thank you so much, Mario. Excellent presentation. We now move on to learn more about a recently launched platform for Latin America focused on grasslands and savannas. I invite Belén Valenzuela from IUCN to take the floor, please. Thank you, Sairandri. I am also going to speak in Spanish for this presentation. Bueno, hoy hemos escuchado sobre el valor de las sabanas y pastizales, sobre decisiones globales y sobre experiencias nacionales. Pero hay algo mucho más profundo que nos convoca aquí. En América Latina, sabanas y pastizales siguen siendo ecosistemas invisibles, no porque no sean importantes, sino porque históricamente no han tenido un lugar propio en la conversación ambiental, en la conversación sobre temas productivos y de desarrollo. Y sin embargo sostienen biodiversidad, medios de vida rurales, culturas pastoriles y una parte clave de la resiliencia climática de la región. El resultado es claro. Con todo lo que hemos escuchado aquí, sabemos mucho, pero actuamos poco y de manera desarticulada. El conocimiento existe en territorios, en comunidades, en instituciones, en universidades, pero no siempre circula, no se conecta y no informa las decisiones. La Plataforma Regional de Gestión de Conocimiento en Sabanas y Pastizales de América Latina nace para cambiar esa lógica. Next slide, please. Su propósito central es justamente posicionar a sabanas y pastizales como ecosistemas estratégicos, no secundarios, dentro de las agendas de sostenibilidad de la región. Lo hace creando un espacio permanente donde convergen gobiernos, donde asisten puntos focales de la Convención de Certificación, pastoralistas, organizaciones de la sociedad civil, academia y gestores territoriales. Más que generar información nueva, la plataforma ordena, conecta y amplifica lo que ya existe, pero que hoy está disperso. Es decir, es una plataforma donde se convergen estas voluntades de este conocimiento y un espacio para dialogar, para intercambiar, para conectar, para crecer. Siguiente. Next slide. Para estructurar este trabajo, la plataforma se apoya en 6 líneas estratégicas, organizadas alrededor de 3 ejes centrales: conservación, restauración y producción sostenible en sabanas y pastizales. Estas líneas funcionan como un sistema integrado porque en estos paisajes nada ocurre de forma aislada. Tenemos gobernanza y política para fortalecer marcos normativos coherentes y participativos entre sectores. Tenemos coordinación público y privada, reconociendo que muchas presiones y soluciones vienen del ámbito productivo. Tenemos el eje de fortalecimiento de capacidades, desde gestores públicos hasta comunidades pastoriles. Tenemos el eje de tecnología y monitoreo para medir, visibilizar y respaldar la toma de decisiones. Tenemos el eje de servicios ecosistémicos y finanzas, que conectan conservación y restauración con incentivos de inversión. Y tenemos el eje de género y diálogo de saberes, porque no hay manejo sostenible sin inclusión y reconocimiento de conocimientos locales. Next slide. Ahora bien, ¿cómo se traduce todo esto en acción concreta? La plataforma opera a través de 3 mecanismos complementarios. Primero, tenemos una comunidad de práctica, donde distintos actores aprenden juntos y construyen una visión compartida sobre manejo sostenible, restauración y gobernanza. Vamos a lanzar una encuesta para explorar intereses durante esta semana, que estará abierta hasta el 20 de febrero. Las personas que se unan a la plataforma recibirán encuesta a sus correos. Segundo, tenemos los diálogos y encuentros regionales. Estos son virtuales y presenciales, que permiten pasar del conocimiento aislado al aprendizaje colectivo y escalar experiencias. Y tercero, tenemos el conocimiento como producto, no solo como una conversación, sino como experiencias, boletines y materiales que apoyan políticas públicas, planificación e inversión. En conjunto, todo esto persigue un objetivo muy concreto: que el conocimiento sobre sabanas y pastizales circule, influye y genere acción, y que estos ecosistemas sean reconocidos no como marginales, sino como paisajes productivos, culturales y ecológicos claves para el futuro de América Latina. Entonces, mi invitación el día de hoy es sencilla: que por favor se sumen a la plataforma. Creo que el enlace de la misma se está circulando por el chat.
que puedan compartir sus experiencias, que podamos también construir juntos una agenda regional donde sabanas y pastizales dejen de ser invisibles y pasen a ser parte central de las soluciones para América Latina. Muchas gracias. Thank you so much, Belen. We also invite you to explore the platform and join the community to really mobilize this action. We have run over time, but we would like to take a few questions. If you have any comments, please put them in the chat. Any insights? What did you like about the webinar? What would you like to see more of? I first ask if there are any UNC City focal points, of course, aside from the speakers, who would like to take the floor. Maybe we can do one or two questions. So if you have any questions, just raise your hand and we'll try to get through them. But keep putting your insights into the chat if you have any comments. Viviana, would you like to go? Thank you. Hola. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Se escucha. Yes. Ok. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones sumamente interesantes. La verdad que siempre es un gusto reunirnos en las personas que trabajamos con pastizales y pastores. Yo lo que quería hacer es un comentario acerca del tema de género, que si bien muchísimas de las presentaciones tomaron de alguna manera el tema de género, yo creo que el tema de género hay que además ponerlo en la práctica cuando, por ejemplo, se organizan estas clases de reuniones de modo tal que, por ejemplo, ocurre en muchos lugares donde hay perspectiva de género, que al menos más de la mitad o la mitad de las presentaciones sean expuestas por mujeres. Además que se habla mucho de las mujeres pastoras y es muy importante escuchar la voz de estas mujeres pastoras en estos eventos, ya sea de práctica de las personas que propiamente viven en la tierra, ya sea de práctica de la gente que hace investigación en temas pastoriles. Entonces, a mí me parece que el tema de género hay que cuidarlo, sobre todo en que sean las mujeres las que hablen en primera persona de sí mismas y no, digamos, a través de una tercerización de qué es lo que las mujeres en el campo necesitan, quieren o les pasa. Eso es lo que a mí me parece muy importante, que haya una práctica de visión de género, no solo en escrito, digamos, sino concretamente con la inclusión de mujeres en esta clase de reuniones. Eso es lo que quería Thank you so decirles. much. Yes. Definitely something we would strive for, and I'm sure everybody here agrees with that. Maybe Gonzalo, please keep it very brief and go ahead, please. And after that, Laura. Gracias a todas y todos los presentadores. Saludos desde FAO Uruguay, muy entusiasmados con las presentaciones y los tópicos que se expusieron. Uruguay tiene un tipo de pastoralismo y de pastores y de pastizales bien típico, que es el bioma Pampa. No voy a entrar en los detalles, pero estamos trabajando a full y simplemente comentarles, cosa que ya saben, pero que Uruguay se suma al Año Internacional de los Pastizales y de los Pastores y las Pastoras con la copresidencia de la celebración del año y estamos trabajando a full en ese contexto y tenemos dos proyectos que tienen que ver con el tema y estamos apoyando al Ministerio de Ambiente y al Ministerio de Ganadería en el reporte. Vamos a tratar de hacer todo lo posible porque la delegación que asista a Mongolia sea lo más potente posible, porque es un tema realmente importante. La mitad de nuestra superficie agropecuaria es de campo natural, que es el tipo de pastizales del bioma Pampa, que nuestros colegas de Argentina, Uruguay y Paraguay conocen bien. Es único en el mundo y da sustento
a lo que es la ganadería de campo natural, fundamentalmente con pequeños agricultores y ganaderas que producen sus medios de vida a partir de ello. Simplemente muy contentos de poder acompañar esta iniciativa del país. Muchas gracias. Quedamos atentos a las presentaciones en el sitio del secretariado. Hola, buenos días. Yo también me quiero sumar al agradecimiento para todos los presentadores y presentadoras que estuvieron. Quería solamente, soy la oficial del enlace regional de la Convención para América Latina y el Caribe. Veo a los puntos focales de algunos países y me gustaría promover que participaran. Está el punto focal de Uruguay, también de Perú, de Guatemala, y sé que tienen opiniones, además de los colegas que ya han participado en las presentaciones, así que por favor no sean tímidos y participen. Gracias. Thank you so much for that. I think we have now run out of time, but we do want to mention that we want to keep this conversation going beyond this webinar, and we'll be creating a page where you can continue to connect with each other, comment, and share your experiences. So with that, I really want to thank you all, but before that, I want to thank the donors who supported this webinar. I want to thank the Federal Ministry for Economic Development and Cooperation through the LifeSys project, the Federal Ministry of Environment, Climate Action, Nature Conservation, and Nuclear Safety of Germany through the International Climate Initiative, the Global Environment Facility through the Stellar Project. Thank you so much for joining today. You will hear from us with more information on how to keep engaging. Apologies that we could not get to everybody, but please keep engaging with the webinar page when it becomes available. And thank you so much for joining. We really, really appreciate your comments and your participation. Thanks. Didn't Victoria. Thank you so much. Thank you. Muchas gracias. For joining. Gracias. Buenos días. Okay. Bye.